Ya falta poco para el alumbramiento de una nueva nación. La última colonia del África Negra, Namibia, va a cobrar el poder de sus antiguos amos blancos. Una colonia llamada en afrikaans Zuidwest-África, África del suroeste, va a ser bautizada como República de Namibia, y con este nombre se va a terminar el más resistente de los clichés de la historia del colonialismo. Por fin, en la última década de este siglo, toda el África Negra va a ser independiente. Namibia, 0 horas. Faltan pocos minutos para las 12 de medianoche del día 21 de marzo de 1990. Y sin embargo, estos últimos minutos representan casi como ese siglo largo que la gente de Namibia ha necesitado para obtener su liberación, para acabar con el apartheid, para ser, en definitiva, independientes. De los 159 países de la ONU acuden altos representantes. Namibia será el país 160 a medianoche en punto, pero ya han pasado las 12. Pérez de Cuéllar, secretario general de la ONU, y el presidente de Sudáfrica, Frédéric de Klerk, miran la hora. El protocolo en esta húmeda y cálida noche africana no funciona como un reloj suizo. Ya hace 5 horas que ha anochecido en Kaokoland, la región más septentrional de Namibia, donde vive una tribu pastoril, los Obajimbas. Ya han ordeñado sus vacas y cenado. Las luces de un espléndido atardecer les han parecido un buen presagio de la noticia que esperan. Y la gran noticia para ellos es que mañana llueva también, porque es la estación y porque así se lo piden a su dios, Mukuru, el creador de todas las cosas. En el estadio de Windhoek, la capital, por fin, con 11 minutos de retraso, a las 12:11, nace Namibia. Se arría la bandera de Sudáfrica, se iza la bandera de Namibia. La historia, como suele, llega ligeramente atrasada. Durante 105 años, Namibia ha sido una colonia de alemanes, ingleses y surafricanos. I, Sam Nujoma, do hereby swear. Samuel Sasisuma Nujoma, de la tribu Ovambo, antiguo revisor de tren, de niño fue pastor de vacas en la misión finlandesa de su aldea, Okajao.
Sam Nujoma jura su cargo de primer presidente de Namibia ante el secretario general de las Naciones Unidas. The Constitution of the Republic of Namibia. The Constitution of the Republic of Namibia. El presidente surafricano de Klerk acepta los nuevos vientos de democracia y liberación de la última década del siglo XX. 30 años de guerrilla y 20.000 muertos es el costo de una independencia a las 0 horas 11 minutos. The season of violence has passed for Namibia and for the whole of Southern Africa. The birth of the new independent nation of Namibia took place 11 minutes ago. En comparación no son nada los 500 millones de pesetas que va a costar esta fiesta de independencia a Sudáfrica. Mientras Namibia ya es independiente, los chacales toman baños de sol y las jirafas triscan las acacias enanas en Etosha, la gran reserva de animales salvajes del norte del país. 22.270 kilómetros cuadrados entre los desiertos de Namib y Kalahari. Con sus 823.000 kilómetros cuadrados, Namibia podría albergar buena parte de Europa Occidental. Atravesada por el trópico de Capricornio, entre Angola y Sudáfrica, Namibia se extiende desde el río Cunene al norte hasta el río Orange al sur. Pero el 80% de su territorio es desértico o, en su defecto, mesetas vacías y vastas sabanas. Apenas 1.400.000 habitantes pueblan este país de grandes recursos mineros y pesqueros. Aunque en 1483 y en 1488 a sus primeros descubridores europeos, los portugueses Diego Cao y Bartolomé Díaz, les pareciese un país inservible y árido. Namibia viene de Namib, una palabra nama que significa desierto. Aún hoy es uno de los países menos densamente poblados del planeta, 1,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Durante 30 años, hasta 1915, fue una colonia del Imperio Alemán. La huella germánica aún hoy se nota en Windhoek, la capital con 120.000 habitantes. Un 30% de los blancos aún hablan alemán. Windhoek, teatro de las guerras tribales entre namas y hereros, fue bautizada como Concordiaville por los decimonónicos misioneros wesleyanos. Prosperó en cambio el nombre afrikáans de Windhoek, Rincón Ventoso. Fundada en 1890 por el comandante alemán Kurt von Franzoys a las órdenes del gobernador Ludwig,
En ese mismo año, el Reich erigió este castillo, Alte Feste, o Vieja Fortaleza. Esta es la Christuskirche, la iglesia luterana construida en 1910. Y este es el monumento a los caídos alemanes que pelearon por el Kaiser contra los hereros desde 1904 a 1908. En esa guerra colonial quedaron 8.000 hereros de una población de 80.000. Los hereros supervivientes han podido mantener algunas tradiciones, algunas chocantes. Los hombres, por ejemplo, pese a su historia, hoy sacan sus uniformes de corte alemán colonial y algunos van cargados de medallas. Mientras las mujeres herero siguen con sus vestidos y sombreros de vaga imitación victoriana. Los lucen a diario, pero también en ocasiones como esta, cuando por Kaiserstraße, la principal arteria de Windhoek, desfila la Gran Marcha de la Independencia. Después de ser casi exterminados, los hereros se convirtieron paulatinamente en una de las tribus más progubernamentales de Namibia. Los hereros son unos 100.000 y siempre se llevaron bien durante la colonia surafricana con los namibios blancos, quienes tampoco han visto que la independencia del país haga peligrar sus privilegios. Los blancos de Namibia son unos 80.000 y el resto de la población, en torno a 1.300.000 personas, se subdivide en otros 11 grupos étnicos. El principal es el Ovambo, la tribu mayor con 500.000 de personas y la que más ha apoyado al SWAPO, el movimiento que luchó contra Sudáfrica. Luego hay Kabangos, hereros, namas, damaras, caprivians, bastardos, mestizos, bosquimanos, tsuanas y caocovelders. Estos últimos son los habitantes de Kaokolan, aún pastores nómadas, como los obajimbas. Mil kilómetros al sur de estas escenas de la cruda y típica vida ovajimba, en Windhoek, este hombre, Werner List, dueño de cervecerías y el mayor multimillonario de Namibia, estima que, aún tras la independencia, todo sigue bajo control. Estamos muy contentos. Hemos limpiado la ciudad para impresionar a todos los que venís de fuera. Y yo estoy tan ocupado como siempre. Mi gente está transportando con camiones, pintando, edificando. Eso es desarrollo. Ahora edifico un complejo de 50 millones de rands. Si yo no invierto, no veo un buen futuro. Por eso sigo invirtiendo, porque el futuro es brillante. And if I don't invest, then I don't see the good future. So I go and invest it because I think the future is bright. Mientras en Windhoek prosiguen las fiestas, los Ovadembas de Kaokolan, en el extremo norte de Namibia, a la misma hora, las 10 de la mañana, calculada con el sol, emplean de otra manera su libertad, para sobrevivir con apenas nada, es más, para no extinguirse. Estrechamente relacionados con los Himba, a los cuales sirven sobre todo como especialistas en religión y en curanderismo, encontramos aquí en las afueras de Okanguate a una nueva tribu, a los Ovademba. Los Ovademba proceden de Angola y siguieron a los Himbas en sus desplazamientos en Kaokoland. Muchos Ovadembas han adoptado modos de vida pastorales como los hereros, el grupo del que proceden, al igual que los Obajimbas. Pero su característica mágico-religiosa y el pago en vacas que cobran por sus servicios
no les hacen igualar ni siquiera las condiciones de vida de sus míseros patrones, los obajimbas. Entre obadembas y jacaonas no superan las 300 personas. Junto a los tuas, emparentados también con los hereros y unos grupos aún más reducidos de jimba-jimbas, constituyen las tribus más escasas y aisladas de Namibia. Los jimba-jimbas aún fabricaban hachas de piedra y envenenaban sus flechas con savia de una planta, la Adenium bomanium, cuando el primer hombre blanco llegaba a la luna. Aún hoy, a finales de siglo, en Namibia, el país del uranio y los diamantes, un brujo obademba en este poblado de 4 chozas y 30 almas se dedica a sus prácticas curativas como en la noche de los tiempos. Con ramas de mopane, el árbol más común de la sabana de Kaokolan, este brujo obademba, igual que en otras culturas tan distantes de aquí, como la de los indios mames de Guatemala o los mazatecos de México, practica una limpia de malos espíritus, relativamente igual que siempre y por doquier. Solo que aquí la variante es que el brujo se pasa a los pacientes por la entrepierna. Sin embargo, la influencia cristiana también fue relevante en Namibia desde la llegada de la Rainis Mission y otras iglesias protestantes a principios de este siglo. En el estadio de Windhoek se celebra un acto ecuménico de acción de gracias por la independencia, organizado por el Consejo de Iglesias de Namibia. Suenan himnos que no tienen color, al menos aún a 1000 kilómetros, en esta sabana de Kaokolan, que también pertenece a Namibia. Estos obajimbas creen en un creador, Mukuru, en quien confían para la salud propia y la del ganado vacuno del que subsisten. Pero su mitología religiosa es más compleja. Al igual que los hereros, los obajimbas creen también en un eanda o principio femenino y en un otuzo o principio masculino. A partir del eanda femenino se transmite matrilinealmente la posesión de los rebaños, es decir, en las mujeres recae el control de la vida, aunque los hombres, por la vía patrilineal del otuzo, dirigen la política del poblado, o al menos eso les parece. Mientras los obajimbas creen que el mundo es así, a la 1 de la tarde en Windhoek van a jurar su cargo los nuevos ministros. Es el mismo país con relojes distintos. El protocolo ahora es europeo, como el juez presidente de Namibia, por quien tampoco pasan en plena África siglos de pozos y modales jurídicos absorbidos tanto por la colonia como por la independencia. En este punto, el mundo es así. Todos los ministros son hombres, menos una mujer. Son todos negros, menos 2 blancos, el ministro de Hacienda Otto Herrigel y el ministro de Agricultura y Pesca Gerard Hanekom. Los ministros blancos juran su cargo con la fórmula "que Dios me ayude". Will you now raise your right hand and take the oath and say after me, so help me God? So help me God. Will you raise your right hand and in respect of the text, say after me, so help me God? So help me God. La ministra de Vivienda, Libertine Amatila, en cambio, promete laicamente su cargo. Creer o no creer, jurar o prometer, blancos y negros,
el reloj de Namibia sigue dando las 0 horas y hace nacer a este país sin violencia entre un acusado relativismo racial y cultural. Aunque no todas las 12 tribus que componen Namibia están de acuerdo en todo, ni siquiera en ser una sola nación. Por ejemplo, a la misma hora en que se forma el primer gobierno independiente, los bastardos quieren ser independientes de ese gobierno. ¿Por qué? Como diría Aveline, esta mujer de 60 años, porque es nuestra tierra y aquí me siento libre. It's my own and I'm feeling free here. Hasta tal punto que estos bastardos o basters de Rehoboth, a 1 hora de la capital, Windhoek, quieren fundar su propia república y hacer ondear libremente la bandera autonómica que ya tienen. Este es uno de los edificios más antiguos de Rehoboth, construido por los alemanes a principios de este siglo, que fue cuando los alemanes se mezclaron con los Baster que venían de Sudáfrica, donde a su vez los Baster se originaron por la mezcla racial entre los Boer y los Hotentotes. En este edificio, originalmente la oficina alemana de correos, hoy convertido en museo, se muestran viejas fotografías de familias bastardas emparentadas con alemanes y arraigadas en Rehoboth a principios del siglo XX. Pero fue antes, hacia 1870, cuando los primeros bastardos emigraron desde la provincia surafricana de El Cabo hasta el centro de Namibia, aquí en Rehoboth. Compraron sus tierras, 14.182 kilómetros cuadrados, y defendieron desde entonces su diferencia, aunque esta sea la de ser unos bastardos a mucha honra. Porque después que terminara la colonia alemana en 1915, los bastardos no se mezclaron más y hoy quieren seguir siendo bastardos puros. Dicho de otro modo, de ninguna manera quieren ser negros o ser considerados negros, para lo cual valoran la parte blanca de su sangre. Me siento seguro cuando patrullo con mis soldados bastardos, decía el capitán del Reich, Botlin. Después, con Sudáfrica, disfrutaron de una gran autonomía, reflejada en ese edificio, su Volksraad o Parlamento, y en un gobierno de capitanes, uno de los cuales es el señor Christ. Nosotros ya nos gobernamos desde los viejos tiempos, y lo único que queremos es gobernarnos a nosotros mismos. Todas nuestras discusiones son para que se entienda que queremos nuestra tierra y todo lo que se ha originado aquí. De momento no tenemos medios para ser independientes, porque no tenemos dinero, policía y otros medios para gobernarnos. En Windhoek repele la postura discordante de los bastardos cuando Namibia solo tiene un día de vida. En el estadio de Windhoek se celebra la bandera de la Unión y sus 3 colores, el azul, el verde y el rojo. El azul representa el cielo namibio y la importancia de la lluvia, el verde la vegetación y la agricultura, y el rojo su gente y la sangre que han pagado para construir un futuro con igualdad de oportunidades para todos. Pero son los Obambos quienes más capitalizan el triunfo del SWAPO, Organización Popular de África del Suroeste, el partido más significado en la lucha contra Sudáfrica. Aunque el gobierno namibio, recién nacido de la mano de Sam Nujoma, no quiere ser extremista. Sam Nujoma se andará, si no con pies de plomo, sí de uranio y diamantes, aún en manos de Sudáfrica.
de forma que la música tribal es coreada por las mujeres blancas que hoy se visten como sus antepasadas del tiempo alemán y Boer. Es un estado multirracial, pero sobre todo un país que debe ajustar sus diversos horarios de desarrollo cultural. A la misma hora, en Namibia, coexiste la era de los helicópteros y la era de los pastores. Namibia aún 0 horas, porque son más de 2000 años, no solo 1000 kilómetros, los que separan los grandes almacenes y las escaleras mecánicas de la Kaiserstraße de Windhoek de este viejo Ovajimba, cuyo único consumismo consiste en tomarse a veces una pizca de rapé. Aquí gastan un polvo de una especie de tabaco muy picante. Y también el dinero, la clase y la raza de estos namibios blancos que juegan a la petanca en este club de Windhoek configuran un planeta que gira independientemente del otro viejo planeta de los Ovajimbas, los pastores que cifran su vida en que llueva, en que la lluvia haga crecer los pastos y en que sus vacas den leche. Por otro lado, ya han llegado a Kaokolan hasta molinos de viento para sacar agua de los pozos, pero es un signo engañoso. Cuando en Windhoek, un cocinero blanco con su pinche negro prepara una barbacoa para los jugadores de petanca, los Ovajimbas, pastores de vacas, casi nunca pueden comérselas. Para observar la vida actual de los Ovajimbas, atravesamos Namibia en dirección al norte, en un viaje de 1000 kilómetros que nos llevará casi hasta la frontera con Angola. Por las sabanas del Parque Nacional de Etosha, ya contiguo a la región de Kaokolan, encontramos aún manadas de antílopes, springbok y de avestruces. Antes de llegar a los poblados Ovajimbas, pasamos por algunos sitios como Opujo y Okanguate, donde los Ovajimbas van conociendo ciertos aspectos del mundo a donde van a ir a parar. El mundo del alcohol, cerveza y vino surafricano barato va haciendo sus estragos entre una tribu que hasta hace poco solo bebía leche de vaca. Junto a los colmados, al lado de las pistas de tierra, se reúnen los Ovajimbas que empiezan a perder sus costumbres. Desde 1982, una parte de los Ovajimbas, acostumbrados a la comida diaria que les daban en tiempos de sequía el ejército surafricano y la Cruz Roja, han acabado por sedentarizarse en estos suburbios de Okanguate y también en Opujo y en Ehomba. Hasta disponen de algunos pequeños dispensarios como este de Okanguate. A veces los Ovajimbas que siguen siendo pastores tienen que caminar un par de días para conseguir una medicina para cortar una diarrea infantil. A este dispensario de Okanguate también acuden miembros de la tribu Herero. En toda la región de Kaokolan viven unas 28.000 personas de distintos grupos étnicos. La atención sanitaria es muy escasa.
Aquí solo hay una enfermera que incluso carece de antibióticos en más de 200 kilómetros a la redonda. Kaokolan es, dentro de Namibia, una zona de 50.000 kilómetros cuadrados muy despoblada. Unos 7.000 obajimbas nomadean en esta esquina noroccidental de Namibia, limitada al norte por el río Kunene, al oeste por el desierto del Namib, al sureste por el Parque Nacional Etosha y al sur por Damaraland. El verdor de esta tierra, en realidad áspera, solo sale ahora en la estación de las lluvias que va de diciembre a mayo. En este tiempo es precisamente cuando llegamos a una pequeña aldea obajimba llamada Okopawe. Unas 30 personas viven aquí en media docena de chozas cónicas, armadas con ramas de mopane y revestidas con barro y estiércol. La configuración de un poblado obajimba es normalmente como la de esta aldea, que se llama Okopawe. Se trata básicamente de dos círculos concéntricos. El más exterior tiene unos propósitos defensivos y en su interior es donde se sitúan las viviendas y el ganado vacuno. En cambio, en este corral interior es donde los obajimbas guardan las cabras. Para los obajimbas, las vacas son lo más importante, tanto por aspectos de religión como de estatus. Aún hoy se diferencia entre ser mujona, el que tiene muchas vacas, musiona, el que tiene pocas vacas, y mujimba, el que no tiene ninguna. En cambio, matan con cierta frecuencia cabras por su carne y cueros. Los obajimbas sufrieron una gran sequía desde 1975 a 1982. En esos 7 años en que no cayó ni una gota de lluvia, perdieron el 80% de su ganado. Solo les quedaron 18.000 cabezas. Ahora ya cuentan con unas 60.000 vacas y 100.000 cabras, lo cual vuelve a acentuar otro problema. Ya no tienen pastos permanentes, la erosión del suelo es extrema y vuelven a depender del muy irregular régimen de lluvias. En sus kraal, la palabra afrikaans para corral que aquí también usan, los obajimbas encierran al atardecer sus rebaños y se encierran a sí mismos porque sus aldeas son todas ellas unos grandes corrales colectivos, a excepción de estas chozas minúsculas. Dentro se hacina una familia, a veces de 8 personas, en torno al fuego que hay que avivar por las noches para combatir el relente y donde las mujeres baten la leche para obtener yogur, que es su principal alimento. Obajimba significa pedigüeños. La tribu de los mendigos ha sufrido una historia muy amarga de privaciones. Hacia 1550 llegaron desde Angola a lo que hoy es Namibia tribus del tronco bantú y habla herero. Pero en concreto en la zona de Etosha encontraron creciente hostigamiento de los obambos para pastorear libremente, con lo que cada vez fueron arrinconados más en esta región de Kaokolan, de la que incluso tuvieron que emigrar a finales del siglo XIX de nuevo hacia Angola. Allí la tribu Ngangwe tuvo que dar comida y refugio a los hereros más pobres, es decir, a los obajimbas. Pero los mendigos eligieron a un jefe herero llamado Vita y apodado Orlog, que en afrikáans quiere decir guerra. Vita, Orlog, fue quien les redimió. Les organizó casi de forma militar
y en 1920 les hizo volver a cruzar la frontera del río Cunene. Desde entonces, los obajimbas se reinstalaron en Kaokolan para pastorear por una de las zonas más inhóspitas de Namibia. Gia Candeda Jevita, el más viejo de Okopahwe, recuerda los tiempos de Orlog. Yo nací en Ochindiwe, y ahí de niño oí que Orlog llegó a Kaokolan desde Angola. Cuando hereros y obajimbas, muchos vinieron aquí. Pero los portugueses querían apresar a Vita y llevarlo otra vez a Angola. Yo no sé eso de la independencia. Sí he oído que en Namibia hay ahora un nuevo gobierno. Vamos a ver lo que hace por nosotros. He oído que el gobierno quiere colaborar con la gente de todo el país. A mí me gustaría ver a toda la gente estando juntos y trabajando juntos en paz. Sí, debemos estar en un solo país y estar unidos. Yo no quiero que la gente luche. Yo quiero que todo el mundo viva en paz juntos. Debemos trabajar juntos y no luchar más. Los viejos mendigos piden la paz los primeros tras tantas guerras y migraciones. También a partir de 1975, en coincidencia con la sequía, los obajimbas sufrieron lo suyo durante la guerrilla del Suapo, que cruzaba su territorio desde Angola. Los obajimbas, dado su excelente conocimiento del terreno, actuaron como guías al servicio del batallón 102 del ejército surafricano. Tras la independencia de Namibia, que no les ha traído más que algunas chapas de los partidos, los obajimbas descubren que ya no pueden mendigar más a nadie, salvo a algún esporádico visitante. Al amanecer, su vida vuelve a ser como siempre. Las mujeres van a ordeñar las vacas. Las mujeres se encargan del ordeño, pero también poseen privilegios. Son los hijos de la hermana quienes recibirán el rebaño como herencia del tío materno. Los hombres, en cambio, poseen el derecho de desayunar los primeros, antes que las mujeres y los niños. Los hombres beben el yogur que las mujeres recaban batiendo la leche de vaca en las calabazas. En torno a las vacas lecheras gira su mundo. Constituyen el precio de las dotes de la novia y solo se sacrifican en las ceremonias nupciales y fúnebres. Con sus cueros, aunque también con las pieles de cabra, los obajimbas fabrican bolsos, faldas, cinturones y muchos adornos, porque los mendigos se recrean mucho en el concepto de la belleza, incluso de la corporal. Una de las características principales de las mujeres obajimba es pintarse todo el cuerpo de rojo, incluso sus adornos y sus abalorios. En primer lugar, lo que tienen que hacer es moler una piedra que llaman otide y posteriormente lo mezclan con grasa animal y guardan este pigmento dentro de estos recipientes de cuerno. Para ser una tribu de escasa alimentación que vive en pobrísimas condiciones higiénicas, los obajimbas son hombres y mujeres de complexión atlética.
Las mujeres son altas, muy a menudo miden más de 1,75 m y no dejan ni un centímetro de su piel sin recubrir con este polvo que obtienen de estas piedras de hematites rojas, un mineral de hierro. Esta pasta bermeja, a la que antaño añadían hasta mirra, no solo posee un significado estético, impide la deshidratación de la piel y el que se tengan que lavar a menudo con la poca agua de que disponen. Y si esta crema ocre protege del sol, también de las picaduras de los insectos. Los hombres obajimbas no se pintan el cuerpo de rojo, pero también les gusta adornarse y ponen particular empeño en su peinado. Se ahuecan el pelo, le dan volumen metiéndose hierbas aromáticas y se lo recogen en una especie de bonete. No se lo quitan hasta un funeral. A veces se meten una flecha que les sirve para buscarse los piojos y a rascarse el cuero cabelludo. Y también usan su punta como cucharilla para sacar el polvo de rapé que esnifan. Antes de llegar a la pubertad, a los niños y a las niñas les rapan la cabeza a excepción de una cresta y una larga coleta. El peinado indica en esta tribu el estado social. Generalmente es poco antes de la pubertad, cuando las niñas obajimbas se hacen 2 coletas que a menudo les cuelgan sobre la frente. Y cuando se casan, se sueltan el pelo que se han dejado crecer, incluso lo alargan con pelo extra, humano o de cola de cabra. Este tocado, llamado herembe, es el más habitual. Por delante asoman 2 protuberancias de cuero. Pero también llevan gruesos collares, pulseras y tobilleras de cobre o incluso hechas con tuercas de hierro. Y todas las mujeres casadas lucen sobre el pecho un caurí, una gran concha que se transmiten de madres a hijas con un significado de fertilidad. Cuando a las niñas obajimbas les llega el período, se cubren la cara con una cortina de cuentas y semillas de colores, a las que también untan con rojo de hematites. Y cuando les llega la dudosa hora de la muerte, los obajimbas celebran grandes funerales rituales donde se sacrifican 40 o 50 vacas según la riqueza del finado y según sea el deseo de sus deudos de congraciarse con su vivo espíritu. Y aquí, en cementerios como este, el de Ocanguate, es donde yacen los obajimbas, acompañados siempre por los animales que tanto apreciaron en vida. Sobre sus tumbas colocan las calaveras y cornamentas del ganado sagrado. Existe una constante realimentación simbólica entre hombres y vacas, vivos y muertos. Al morir se queman las pertenencias e incluso la choza de quien fallece, y se sacrifica la parte ritual de su rebaño. El resto se reparte entre sus parientes. A veces los cráneos vacunos cuelgan de árboles determinados, como el Omumborombonga, o árbol de los antepasados. Y por supuesto hay que volver a preparar los ramajes del fuego sagrado que tiene cada pueblo para conectar de nuevo a los muertos con los vivos. No es costumbre matar así a las vacas sagradas con sus viejos fusiles 303 vendidos por el ejército surafricano a sus leales obajimbas. Solo en ocasiones como la de hoy, cuando tienen prisa, los obajimbas derraman la sangre y disparan al buey en vez de matarlo por asfixia, que es la manera tradicional.
Con todo, estos obajimbas de Ocopaue siguen respetando en parte el ritual, inmovilizando al buey por los cuernos hasta que exhale su último suspiro. Para esta boda, los obajimbas de Ocopaue han matado 2 reses. El trabajo de desuello se practica con bastante precisión, aunque no tengan buenas herramientas. El matarife afila su cuchillo contra un cuerno y enseguida se reúnen los hombres para observar las entrañas de los animales. Uno de los ancianos de Ocopaue es quien va a leer las venas y la forma de las vísceras como si se tratara de un mapa en el que se puede adivinar el porvenir. Y hoy la predicción dista de ser buena. En las vísceras del primer animal, el adivino profetiza la próxima muerte de un hombre de los contornos. No precisa quién va a ser ni cuándo va a morir. En las entrañas de la otra vaca, otro anciano adivino lee en cambio que el matrimonio de la pareja que se va a casar hoy no va a durar mucho. Tampoco precisa si ese matrimonio se va a disolver por la muerte de uno de los cónyuges o simplemente porque el esposo abandone Ocopaue, que es el poblado de la mujer, por alguna razón y en un corto espacio de tiempo. Estos obajimbas asumen estos malos presagios, sobre todo el segundo. Nada va a hacer modificar los preparativos de unos esponsales en los que lo fundamental, tras el sacrificio vacuno, va a consistir en el banquete de bodas y en la fiesta consiguiente. Después de haber leído en las entrañas de las vacas sacrificadas un presagio muy negativo, sin embargo, aquí en Copahue la vida continúa. Las mujeres obajimba siguen batiendo el yogur. También en una fiesta nupcial, los papeles sociales en esta aldehuela obajimba están muy claros. Las mujeres están a lo suyo, batir mucha leche en sus calabazas para que el yogur no falte en todo el día de hoy. Mientras las mujeres trabajan, los hombres se sientan a la sombra de los árboles de Mopane a esperar a que se hierva la carne. Hoy van a comer hasta hartarse. Las mujeres, poco a poco, cuando han terminado de hacer yogur, se encaminan al centro del poblado, donde van a animar la fiesta con sus cánticos. Es de una forma gradual. Primero se ponen 4, luego vendrán más mujeres. Entre tanto, los hombres empiezan el atracón de carne de vaca. Y a poca distancia del banquete, con los pellejos de vaca se produce una especie de homenaje ante el fuego sagrado. Los pellejos frescos son colgados brevemente ante el fuego sagrado y luego se los van colocando en la cabeza a las niñas. Cuando estas pieles se sequen, constituirán el principal ornamento de su tocado de casadas, el herembe. Incluso la novia se va a colocar uno de estos pellejos sobre la cabeza. La novia se llama Ka de Tuco Jepute. Está algo azarada. Ella no ha elegido por amor a este hombre, Johannes Jepute. Johannes Jepute, el novio, considera elegante la camiseta que un partido político, el DTA, regaló a los obajimbas en el curso de su campaña electoral. El concepto de belleza entre los obajimbas sufre así una transición chocante. Los hombres abandonan más rápidamente que las mujeres sus antiguos atuendos. Pero a los hombres obajimbas no les gusta aún que sus mujeres no vayan con los pechos desnudos y bien untados de polvo de hematites.
Mi madre es una de las hijas del jefe de este pueblo. Yo soy hijo de otro hombre de otro pueblo. Mi madre se volvió a casar con un segundo marido y yo ahora soy un hombre adulto. Por eso vine aquí, al pueblo de mi madre, a pedir al padre de mi novia permiso para casarme. Pero eso fue cuando mi novia tenía 8 años. Yo me casé con ella cuando ella tenía 8 años y para eso tuve que dar 3 vacas a su padre. Y una de esas 3 vacas es la que hemos matado esta mañana. Ahora vamos a festejar el matrimonio. El novio Johannes Gepute tiene 23 años. Su novia Kaa de Tukko Gepute tiene ahora 16 años. Ya puede tener hijos. Según las vísceras, leídas en la adivinación, este matrimonio no va a durar mucho. El divorcio Wajimba es fácil. Si no hay arreglo, el padre de la novia siempre puede devolverle al novio las 3 vacas de la dote y, si es preciso, los terneros que hubiere entre tanto. En este matrimonio lo que importa es este tipo de contrato verbal. Hoy, el día de la boda, no aparecen sacerdotes, ni brujos, ni intercambio formal de regalos, ni siquiera de promesas. Pero hoy las mujeres baten palmas por horas y horas mientras los hombres comen y el ganado pasta, y no siempre los presagios, incluso los malos, se cumplen por fuerza. Todo depende. Los Obajimbas son bantús, y bantú es una palabra que deriva de obandu, plural de omundu, que significa persona. Los bantúes, incluso los mendigos como los Obajimbas, se consideran personas. Sin embargo, para el bantú, el hombre blanco no es una persona, sino ojindu, que significa cosa amarilla. Aquí las mujeres son verdaderamente unas reales hembras realzadas por su fuerte color rojo. Mientras sus hombres son solamente negros zaínos. Los ojindu, las cosas amarillas, también llamados blancos, han influido en muchas cosas. Por ejemplo, en que este país, Namibia, sea independiente, aunque con un retraso de 11 minutos y tras 115 años de colonia. Pero incluso en pleno choque cultural, en la sabana de Kaokolan, aún el reloj del sol y de la historia marca las 0 horas 0 minutos. Al caer la noche, si hoy no hay luna, igual que si la hay, comerán más yogur y confiarán en que mañana, Dios mediante, el arco iris vuelva a salir cuando llueva, y si no, que el viento sople las aspas de los molinos en pozos que no se sequen, para que tampoco lo hagan las ubres de sus vacas.